que las redes sociales son un instrumento para la promoción de nuestro producto, de nuestra empresa o de la idea que tenemos, bueno, pues eso más o menos lo manejamos todos, lo tenemos claro. Pero, ¿y si nuestros clientes no se encuentran entre el público general, sino que son empresas a las que ofrecerles nuestro servicio, nuestro conocimiento, nuestro producto de forma específica? La respuesta es LinkedIn, porque hoy en el hilo del yogur hablamos de marketing B2B, business to business, o sea, empresa a empresa. Diga. Hola, soy Dwight Schrute, de la papelera Dunder Mifflin. Ah, qué bien, porque quería comprar papel. Excelente, está de suerte porque hay una oferta limitada solo para todos nuestros productos. Ah, qué suerte tengo. ¿Cómo se llama? ¿Con quién habló? Soy Bill Lameculos. ¿En serio se llama así de verdad? ¿Cómo se atreve? Mi familia levantó este país, no lo olvide. Sé respetuoso, Dwight, por favor. Sí, Michael. Un momento, tengo una llamada por la otra línea. No, pero es... Diga. Sí. No, estoy hablando con un vendedor gilipollas, un tarado. No sé si tenerlo esperando un rato y luego no comprarle nada. Comunica, comunicarte, comunicarse, comunícate, comunicación, comunícate, comunícate. El hilo del yogur, el hilo del yogur, el hilo del yogur, un podcast de Cronista Comunicación. Y para hablarnos de LinkedIn y de sus potencialidades nos acompaña desde el Departamento de Comunicación Alejandra Matallanas. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. Pues muy bien, encantada de estar aquí acompañándose una vez más. Es un gusto tenerte hoy porque nos tienes que ayudar con esta red social tan específica que además tiene características especiales, ¿no? Claro que sí, hay que conocer más sobre LinkedIn porque probablemente para la sociedad en general es la gran desconocida de las redes sociales. Así pues, para conocer todo esto, Alejandra, cuéntanos quién es hoy tu invitado. Hoy, como vamos a hablar de LinkedIn, vamos a escuchar, a leer lo que LinkedIn dice de él, ¿no? Vamos a hablar con Rubén de Gracia, economista, experto en marketing, con 10.000 seguidores y más de 500 contactos en esta red social. Se dedica a vender con inteligencia artificial, business to business, a empresas, es consultor de negocios e internacionalización y autor del libro Curso de Marketing en LinkedIn, que es precisamente el que nos ha hecho establecer contacto. Rubén de Gracia, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto. Claro, hoy si vamos a hablar del poder de LinkedIn, pues teníamos que empezar conociéndote como a través de LinkedIn te nos muestras. Yo no sé, Alejandra, si tú tienes claro, si no, Rubén de Gracia nos ayudará, quién puede hacer marketing y cómo hay que hacerlo en LinkedIn, ¿no? Sí, yo creo que esa es la primera pregunta que te lanzamos, Rubén. Cuéntanos un poco cómo se tiene que hacer marketing en LinkedIn y quién lo hace. Vale, es una buena pregunta. A ver, el marketing en LinkedIn puede hacerlo todo el mundo en principio, pero todo el mundo que sea profesional o que, sin serlo, es decir, que a lo mejor no tienes una empresa, pero quieres vender a empresas. O sea, en realidad, la gran diferencia de LinkedIn con otras redes es que el público potencial que tienes ahí son personas que tienen empresa, directores, ejecutivos, personas que al final tienen un negocio y por tanto tienen unas necesidades desde el punto de vista empresarial, es decir, personas que quieran vender a empresas son las que deberían estar en LinkedIn haciendo marketing y quizás están en otras redes que no son tan adecuadas, como por ejemplo Instagram o TikTok, que hay gente obviamente, pero quizás no es la red adecuada si lo que quieres es vender a una empresa. Entonces aquí puedes encontrar desde profesionales, empresas medianas y grandes, profesionales independientes, todo lo que tenga que ver con el mundo de negocios, en lugar del mundo más personal que son otras redes. Uh-huh. Todas estas personas que planteabas, ¿no? Ese público profesional, que sin duda es público potencial para comprar, ¿sabes realmente que desde LinkedIn se pueden hacer, por ejemplo, existe una plataforma de anuncios como LinkedIn Ads y gestiona y establece con éxito compras? No todo el mundo, porque al final mucha gente tiene la concepción pues, de que LinkedIn es una red que es parecido a tener un currículum y buscar trabajo, que eso es un poco lo que fue quizás el origen, ¿no? Pero ahora es más una red en la que los profesionales no solo están ahí, pon su currículum y me voy, sino que están compartiendo contenido, hay un montón de gente que comparte contenido en vídeo, en imágenes, bueno, de todo. También hay posibilidades de hacer directos con LinkedIn Live, puedes hacer directos pues, en vídeo, puedes hacer audios también, puedes hacer como una especie de podcast ahí, hay newsletters, es decir, hay maneras de
de tener una lista de gente que te sigue y que reciban tu contenido. Y, por supuesto, hay los métodos tradicionales, que es el envío de mensajes privados y contactos. Entonces, muchísimas personas tienen LinkedIn de una manera pasiva, pero si ejecutas LinkedIn de una manera activa, es decir, generando nuevos contactos, generando nuevas relaciones, nuevas conversaciones, se pueden conseguir negocios. Entonces, muchas personas no lo han visto así, pero ya poco a poco pues yo creo que lo están viendo. Pero ya poco a poco pues En LinkedIn es como irse a jugar al golf. algo así. Bueno, voy entendiendo cómo va el asunto entonces. Claro. ¿Es una red de networking? Exacto. O sea, depende cómo lo enfoques. Lo ideal es que sea así. Es una red en la que puedes generar contactos y esos contactos te pueden llevar a ventas o te pueden llevar a relaciones con otras personas. En realidad debería ser enfocado así. Como lo utilices, pues depende mucho. Hay gente que lo utiliza pues como una especie de creador de contenido, es decir, para tener más alcance y que tu marca crezca. Hay otras personas que lo utilizan para vender, a veces de forma un poco agresiva, y creo que eso hay que calmarlo un poco. Y hay gente que lo utiliza pues como una cosa mixta. Es una red en la que se habla de cosas de negocio, en la que la gente que sigues o la gente que tienes contacto, porque hay una diferencia entre seguidor y contacto, pues ven tu contenido o interactúas con él si es contacto, y de esa manera, bueno, pues están en un entorno profesional y digamos que pues el contenido que se publica ahí suele ser más relevante para tu vida profesional, con lo cual pues es una red que cuando porque tienes un negocio, quieres que el negocio crezca o te interesan temas de negocio, pues es más específica. LinkedIn es algo más que una red social al uso, ya que sus participantes comparten un mismo entorno, el empresarial, por lo que las comunicaciones entre miembros, en cualquiera de sus posibilidades, ya están enfocadas al ámbito profesional, lo que maximiza el resultado. El hilo del yogur. Comentabas ahora, Rubén, que a veces el lenguaje que se utiliza o el tipo de contenido que se desarrolla tiende a ser más agresivo y más publicitario en una red social donde digamos que todavía no estamos acostumbrados a otras redes sociales como Facebook o Instagram, que en todos los días cuando entramos nos salen muchos anuncios. Entonces, respecto a esto, ¿qué tipo de contenido recomendarías tú que se podría utilizar para hacer un buen marketing en LinkedIn? ¿Y cuáles son los típicos errores que recomendarías no cometer a esas empresas que empiezan a hacer marketing? Vale, a ver, el tema es que LinkedIn se puede generar clientes, no tienen por qué ser necesariamente publicidad. La ventaja de LinkedIn es que puedes generar contactos a nivel orgánico, es decir, tú generas nuevas peticiones de contacto, de red, aumentas tu red, con las personas hablas a través del chat y luego les llevas una llamada y luego pues puede llevar una venta. Eso es una manera que quizás con Instagram pues cuesta menos, pues o sea, cuesta más hacerlo porque no está tan pensado para interactuar con conversaciones. Hay gente, por ejemplo, que reacciona mucho mejor a una conversación. Me ha pasado muchas veces que yo escribo un email a una persona, la persona a lo mejor no me contesta el email, pero le contacto por LinkedIn y me contesta automáticamente. Es decir, la gente que utiliza LinkedIn lo utiliza bastante. Entonces, digamos que es más fácil llegar a las personas. Y esta ventaja, hace que muchas personas, cuando te hacen la solicitud de contacto, ya te envíen el enlace de su web, su teléfono, el número de talla de pies que usan y la ropa que están llevando hoy. Y, por favor, llámame y te voy a vender mi producto. Entonces, ahí está el problema. El generar un contacto es como, pues, si tú quieres conocer a una persona y directamente ya le pides matrimonio sin haberla conocido. Pues generalmente es un poco extraño. Pues es un poco lo que pasa. Entonces, hay que hacer pues hay que ir un poco a poco, o sea, primero conocer las necesidades del cliente, hablar un poquito y luego llevarlo. Y el nivel de contenido igual, el nivel de contenido, si en tu contenido que publicas, da igual que es imagen, vídeo, bueno, no hay problema ahí, empiezas a publicar todo temas de venta, pues seguramente vas a conseguir el resultado contrario. Es mejor. No voy a hablar de aportar valor, que eso generalmente es un poco laxo, sino voy a comentar contenido que realmente le interese a la persona a la que va a leer. No que te interese a tu bolsillo, sino que le interese a la persona que posiblemente te pueda comprar más tarde. ¿Sin argumento? ¿Para qué un argumento? A ver, tiene que haber un argumento. ¿Por qué es necesario un argumento? ¿Recuerdas aquel día que estuvimos esperando mesa en un restaurante chino? Así podría ser la serie. ¿Y quién sale en la serie? ¿Qué personajes? Yo seré un personaje. ¿Tú? Sí, yo sería uno de los protagonistas. O sea, que en la serie habría un personaje llamado George Costanza. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Soy un personaje. La gente siempre me dice, eres todo un personaje.
nos decías que hay una mayor tasa de respuesta ante un abordaje, ¿no? Claro, de alguna forma LinkedIn es vuestro intermediario, es el que garantiza de alguna forma que vuestros intereses son coincidentes de mano. Quizá esto sea lo más destacado frente a otras redes sociales. Exacto, de hecho como comento en el libro, es una de las una de las ventajas de la red. Hay muchas redes, pero en pocas redes, bueno, básicamente ninguna, tú puedes filtrar por tamaño de la empresa o por antigüedad en el puesto de trabajo o por el puesto que tenga esa persona, o puedes filtrar porque esté en un grupo concreto. Es decir, tienes una cantidad de filtros. Ya hay versiones, la versión de LinkedIn normal, gratuita. Luego hay herramientas de pago de LinkedIn, pero en realidad con la versión gratuita ya puedes filtrar por muchas cosas que son suficientemente relevantes como para que tú sepas qué tipo de personas estás hablando. Es decir, si tú quieres hablarle a directores de marketing que vivan en la provincia de Málaga, que tengan una antigüedad en la empresa de 5 años, en LinkedIn son filtros. Claro. Intenta hacer eso en Facebook, ¿vale? Conseguir ese público en Facebook o en Instagram pues sería bastante complicado. Entonces en LinkedIn lo tiene más sencillo porque los filtros que tiene, de búsqueda, la propia herramienta, como están enfocados únicamente al tema profesional, pues si te interesa filtrar por eso, por tamaño de antigüedad, por puesto, lo puedes hacer. Con lo cual, la red que tú generas es la red que tú quieres generar. Claro. Puedes generar potenciales clientes o puedes generar contactos que te dan otros contactos. En este sentido, Rubén, precisamente porque uno se está comunicando entre iguales, digamos, ¿se buscan argumentos más técnicos, más objetivos, o también aquí se tira de emoción para impulsar decisiones? Pues la venta da igual donde la hagas, si la haces en LinkedIn, en Instagram y en cualquier lugar que la estés haciendo, va mucho por emociones. Obviamente no cuando vendes a una multinacional de 1000 empleados y 8 países, pues generalmente no le vas a decir a la persona con la que estás hablando, quizás la parte emocional le va a interesar, pero tendrás que darle datos o tendrás que darle propuesta. La venta B2B, o sea, la venta empresa a empresa, es muy distinta a la venta B2C, la venta a particulares. Principalmente en el proceso de venta, en el proceso de toma de decisiones más largo, también hay varios interlocutores, pero en general la venta es venta. Da igual que la hagas a una persona o a una empresa, tendrás que jugar un poco con datos, pero también sobre todo con el dolor, el placer, es decir, hacer que la reacción de la persona sea más rápida, porque al final las empresas son empresas, pero la gente que toma decisiones es una persona, entonces hay que combinar. Pero obviamente no es tan emotiva, digamos, a lo mejor en todas las fases como serían otras redes. Antes hablabais, Rubén, Alejandra, de herramientas que ofrece la propia red, que ofrece el propio LinkedIn, un poco para establecer contactos. Hablándonos un poco de alguna de ellas, que las hay de pago y no pago. La herramienta que se utiliza cuando estás ya haciendo prospección, es decir, cuando estás haciendo prospección comercial, buscando clientes en LinkedIn, es una propia que tiene LinkedIn, que es Sales Navigator, o tiene un pago mensual, obviamente, y te permite varias cosas. Tiene más filtros, con lo cual te permite encontrar todavía mejor a tu potencial cliente, y luego tiene herramientas de análisis de empresa, que tú puedes ver si la empresa está creciendo, contratando, decreciendo, quiénes son las personas que deciden en esa empresa. Puedes hacer seguimientos de cuentas, puedes hacer seguimiento de personas, puedes hacer listas, ¿vale? Digamos que está enfocada, es un navegador de ventas, ¿vale? Es para las personas que están vendiendo, y vendiendo en la red te permite muchas más opciones. Esa es la que yo puedo recomendar, porque además es de LinkedIn, es perfectamente compatible y no tiene ningún problema, y permite pues, generar mayor éxito en la venta en LinkedIn. Las herramientas que ofrece la red nos permiten hacer una búsqueda muy concreta, dibujando con precisión el perfil de interlocutor que queremos encontrar. Por eso merece la pena mimar el primer contacto con un mensaje personalizado que muestre nuestro conocimiento de sus necesidades y cómo podemos colaborar. El hilo del yogur. ¿Tú cuándo descubriste LinkedIn como una herramienta tan útil? Empecé de una manera diferente. Yo empecé utilizando LinkedIn para encontrar mi último trabajo antes de emprender. Sí. Y lo encontré por LinkedIn, y luego cuando tuve necesidades dentro de la empresa, porque yo cambié de puesto, de conseguir unas reuniones con gente específica, que me decía en ese caso mi jefe, no encontraba forma de conseguir esos contactos a través de los canales habituales. Entonces se me ocurrió volver a una red que me había funcionado en el pasado y tratar de encontrar con LinkedIn esas personas. Bueno, pues en cuestión de semanas conseguí las reuniones que mi jefe aquel entonces quería con las personas que quería, lo cual le pareció como... Me lo dijo literalmente, dice, esto parece algo mágico, o sea, es como algo de magia, es como algo de brujería, pero funcionó. Y a partir de ahí, pues bueno, yo hice un periplo así un poco en otras redes y demás, pero siempre que he querido volver a
a encontrar ventas concretas en el sector B2B, en el sector de venta empresa a empresa, he ido a LinkedIn. Entonces, bueno, pues al final se ha convertido en una de las redes principales porque yo vendo empresas. Si yo tuviera que vender a personas que no tienen negocio o que no son emprendedores, pues a mí me costaría más. Si vengo de particulares me costaría más, pero en LinkedIn es la red que me funciona y yo llevo en ella desde el 2011, llevo haciendo cosas y desde el 2015, digamos, de forma más intensiva. O sea, palabra de experto. Sí. Sí. Una pregunta, Rubén, respecto a esto que planteas, bueno, tu experiencia profesional también tiene que ver con el mundo un poco más internacional, ¿no? Pero en España, ¿crees que se desarrolla con fuerza ya LinkedIn o otros países nos llevan la delantera en este sentido? A ver, LinkedIn siempre está, bueno, como siempre Estados Unidos y en otros países siempre nos llevan delantera en la parte tecnológica, pero en España es uno de los países que más ha crecido en los últimos años y es una de las redes que tuvo más crecimiento durante pandemia, pospandemia, con lo cual es una red que ahora está en los puestos altos. Obviamente no tiene la cantidad de usuarios que tiene Instagram, ni TikTok, ni todas estas redes, obviamente porque pensemos ya que LinkedIn ya está filtrando su cliente dentro de la red. O sea, son clientes que están en un entorno profesional. Si tú eres un estudiante o no tienes empleo o directamente no estás buscando empleo, no vas a estar en la red. Uh-huh. Porque no tiene sentido. Entonces, es una red que está filtrando, pero sí, en España es uno de los países con... No me acuerdo de los números de memoria, pero hay un porcentaje pues, bastante alto de personas que lo utilizan. Y la ventaja de LinkedIn es que los usuarios que entran, si entran, es decir, son usuarios activos, son bastante activos, de estar varias horas al día y de consultarlo, con lo cual se puede hacer buen negocio en España con LinkedIn sin ningún problema. Lo digo porque nosotros hacemos, básicamente, entonces es una red que sí que está creciendo y todavía tiene potencial para crecer. O sea que tenemos público preseleccionado, lo cual ya nos ahorra mucho juego y además que podemos encontrar con las características muy específicas de lo que vamos necesitando. Estos son ventajas evidentes y además con herramientas que nos ofrece la propia red. Por otro lado, hablábamos de errores. Ser demasiado descarado es uno de ellos que me ha quedado claro. Soy Mr. Quitanieves. ¿No están hartos de dejarse los riñones quitando la nieve con pala y que de vez en cuando les dé un ataquito que otro al corazón? Ajá. Pues marquen Klondike 53226 y recibirán además una camiseta. Pero es que yo soy muy tacaña. ¿Puedo permitirme sus servicios? Naturalmente, mis precios son tan bajos que les parecerá que tengo cierto retraso mental. ¿Y cuenta con todos los permisos exigidos por el ayuntamiento? Cállate, niño. ¿Alguna otra idea de porfi, esto no lo hagáis nunca? Bueno, uno de lo habitual cuando andas con LinkedIn es decir, vale, voy a automatizar, porque hay herramientas de automatización, obviamente. Entonces, que teóricamente LinkedIn no acepta, pero al final sí acepta, como todo. Es un poco en relación a la anterior. Quiero llegar al máximo número de personas con un mensaje estándar automatizado, totalmente vacío y totalmente neutro, entonces voy a enviar esto en vez de, si yo al día podría contactar con 20, voy a poner una herramienta que me permite llegar a 100 y voy a spamear a todo el mundo. Sí. Es un poco lo mismo, es decir, automatizar antes de entender la estrategia detrás. Es decir, puedes automatizar, perfecto, hay herramientas que te lo permiten, hay muchas cosas, pero deberías entender primero que quizás es interesante adaptar ese mensaje al público que estás buscando. Si tienes una herramienta que te permite hacer búsquedas muy concretas y encontrar a personas de una concreción muy específica y que puedes hacer mensajes relevantes y en lugar de hacerlo, es decir, en lugar de aprovechar de lo que la herramienta te da, decides hacerlo como harías con una lista telefónica de spam con el mismo mensaje a todo el mundo, sí. Pues es un problema. Es decir, automatizar quizás antes de tener estrategia es un problema que muchas personas, yo cuando hago talleres o cuando hago eventos, a lo mejor un poco para explicar qué es la herramienta, me ocurre mucho. ¿Y qué herramienta utilizas? Y muchas veces digo, no te voy a decir ninguna herramienta, porque si te digo una herramienta la vas a utilizar y a lo mejor dentro de 6 meses me encuentras por la calle y me dices, es que esto no funciona, esto va fatal. Y te diré, ¿y por qué? Porque no has ejecutado ninguna estrategia antes. Entonces las herramientas o la automatización siempre un poquito más tarde. Muy bien. Pues tenemos que reflexionar sobre todos estos asuntos, pero sobre todo y para aprender más, acercarnos a este libro, Curso de Marketing en LinkedIn, que nos ofrece Rubén de Gracia y en donde todos estos años de experiencia se ponen un poco a nuestra disposición. Rubén, no te entretenemos más, agradecerte tu tiempo y que compartas lo que sabes con todos nosotros. Oye, y a encontrar nuevos socios y nuevos elementos para la venta y la promoción a través de LinkedIn. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y muchas gracias también a ti, Alejandra Matallanas, por esta aportación que le da una nueva visión, un nuevo potencial a esta red de contactos. Cuídate mucho, oye, y esperamos tenerte de vuelta al hilo en breve. Seguramente. Gracias, Sonia. Un abrazo. El hilo del yogur, un podcast de Cronistrat Comunicación.